Buenos días, yo soy Tomás Grinslade y estoy interpretando con Brian Sweeney aquí en la iglesia de Orillo del Puerto, Harbor Shores Church. Esperamos que esta interpretación del sermón aquí en la iglesia será una bendición para ustedes. Brian y yo se pueden escuchar con nuestro acento, somos gringos, pero tratamos lo mejor que podemos para interpretar, para que Dios use en su vida, para enseñarles de la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, que tengan un rico tiempo escuchando la palabra de Dios. Amén. Padre, estamos tan alegres que podemos cantar de su misericordia y no tenemos nosotros deservando su misericordia, que usted necesita mostrarnos su misericordia, pero en su amor nos has mostrado a nosotros su misericordia para que podamos tener en Cristo lo que has hecho para nosotros, que usted ha llamado a nosotros a usted. Estamos tan llenos de gracia por lo que has hecho para nosotros, nos has sostenido y nos ha cuidado, y orando para nosotros, Señor, nuestros corazones y mentes van a nuestros hermanos, amigos que están teniendo circunstancias difíciles en Texas. Oramos para los que están tratando de arreglar electricidad ahí en Texas y los que han perdido tanto durante este tiempo con el hielo, el nieve, el frío. Pero Padre, pedimos que usted haga bueno en esta situación. Oramos que la iglesia va a subir, ir adelante en Texas para ayudar a otros y que con esto pueden comunicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Que en medio de esta devastación, corazones van a venir a usted. Pedimos que hagas para nuestro gozo, para el bueno de la gente ahí y para su gloria, Señor. Ya viniendo a su palabra, este pasaje precioso en Corintios, pedimos que la verdad que hemos hablado la semana pasada, si somos solteros o casados, que vamos a vivir como un templo para el Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que vas a mover y trabajar en nosotros y por nosotros para nuestro bueno, conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. En su Biblia, mira 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a empezar una nueva sección de En los primeros capítulos, Pablo ha escrito de los problemas de que él ha escuchado en la iglesia. Pablo ha escrito verdad que los que estaban leyendo la carta necesitaban conocer y si han necesitado o no, Pablo va a escribir a ellos de lo que ha hecho en capítulos 1 a 6, pero en capítulo 7 Pablo ya cambia y empieza a responder a las preguntas de los corintios, a las cosas de que estaban preguntando, las preguntas de que ellos han escrito a Pablo y quieren saber su sabiduría, su consejo de varias cosas aquí, y Pablo va ya trabajar con estas preguntas. Las primeras palabras en capítulo 7, dice, ya en cuanto a las cosas de que me escribes, bueno sería al hombre no tocar mujer. Aquí está hablando de cosas como ser soltero, como ser casado, comiendo carne. Quizás parece raro a nosotros, pero estas son cosas que hablamos en las próximas semanas. Están preguntándole de los dones espirituales, de la resurrección, de la ofrenda que estaban colectando para ayudar a los hermanos en Jerusalén.
Y Pablo está escribiendo de estas cosas por el guía del Espíritu Santo. Pablo va a poner una fundación rico de verdad, los principales de sabiduría del Señor, para que los corintios puedan aprender y nosotros podemos aprender y crecer. Mi primera pregunta es un fácil. No sé si Pablo estaba sintiendo como un poco flojo, pero empieza con la cosa fácil primero. Pablo va a hablar de matrimonio, ser soltero y sexo. Nada más fácil. Ser soltero, dice, estabas nacido así. Hemos sido nacidos solteros. Entonces, no déjame empezar ahora a hablar de qué fácil es hablar de matrimonio. Aquí están dos pecadores celosos que están juntos ya para un covenanto para toda vida. ¿Qué puede pasar en eso? ¿Cuáles problemas puede tener estos dos en un matrimonio? Usted puede ver que soy sarcástico, porque los dos tienen unas batallas y tentaciones. Pero hermanos, la verdad que afirma aquí Pablo vez por vez, los dos son buenos. Ser soltero es bueno, ser casado es bueno. Los dos son preciosos dones de Dios para celebrar y disfrutar. Pero hoy entonces tenemos 3 puntos. 3 puntos grandes y unos puntos pequeños. Pero continuando aquí, un tema que va a estar en todos estos versos. Aquí Pablo nos llama para no vivir para sí mismo. No para vivir para sí mismo. No para vivir para nuestro placer, nuestro apetito. Si eres soltero o casado, morir a sí mismo para que Cristo pueda ser ver en usted, glorificado en usted. El primero entonces, el primer punto. Vamos a continuar explorando esta verdad en las próximas semanas, mientras que miramos a este capítulo que es largo, pero vamos a mirar a las glorias y beneficios de ser soltero. El primer entonces es sigilo, y sigilo es un buen don de Dios porque te deja ser distraído y puede ser devotado a Dios, pero sigilo no es para todos. Leyendo aquí los básicos versos aquí, como Pablo aquí lo ha leído a nosotros hoy día, Pablo ha sido soltero. Este es una pregunta que podemos hablar otro tiempo, porque son divididos los que escriben comentarios, pero Pablo está escribiendo aquí, dice que él es soltero y es un don de Dios. Él puede ver en su sigilo, él puede servir a Dios en una manera sin ser distraído. Mira a verso 7 aquí. Y vamos a empezar a ir por atrás entonces. Pablo dice aquí, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo dice, hay un valor en sigilo. Él escribiendo aquí puede decir, será asombroso si algunos más hermanos estaban conmigo, sin tener las responsabilidades, las preocupaciones de la vida casada.
Pablo no ha visto a los cristianos como segunda clase de cristianos, pero una bendición grande para servir al Señor Jesucristo y para ser muy ocupado. En las vidas de muchos hermanos, en el fin del capítulo 7, Pablo ha regresado a esta verdad varias veces. Pero en verso 35, ya estamos adelante, Pablo se va atrás a la idea y explica su corazón. Escribe en versículo 35, yo digo por tu propio bien, no restringirte, pero para promover orden y dar devoción al Señor. Vamos a hablar de este versículo en las siguientes semanas. Pablo había tenido experiencias de esa devoción al Señor, que era bien, que había muchos beneficios para él y que era una bendición para la iglesia y una manera para bendecir a la iglesia y alabar al Señor de manera profunda. Pablo pone su punto de vista en matrimonio, cómo se debe de usar. Nos enseña de cómo deberíamos de dar honor y respetar y apoyar a los hermanos y hermanas solteros para trabajar para el Señor. Pablo supo que ser soltero es un don. Él supo eso, pero no es lo único que él sabía más que eso. Ser soltero es un don, pero tal vez no será tu don. Es una buena cosa, pero Pablo también sabía que el matrimonio es bien. En sus pensamientos de la vida y ser soltero o casado, Pablo personalmente prefería ser soltero, confesando al Señor pero confesó que ser soltero no es para toda la gente. Pablo dice que desea que todos fueran como él, pero sabe que cada uno tiene su propio don. Ser soltero es un don, pero tal vez no es tu don. Y Pablo es suficiente humilde para confesar que tal vez no toda la gente debería o no podría vivir así como él. Pablo dice que las solteras y las viudas, que es mejor que no se casen. Pero que si no pueden estar solteros, que se casen, porque es mejor casarse que estarse quemando. Pablo no está diciendo que si tienes un deseo fuerte para casarte y el deseo entonces se debería de casar lo más rápido que se pueda a la primera persona que se presente, que escoge a alguien y que cualquiera funciona. No está diciendo que solo escoge a alguien y que se case. Pablo no está diciendo eso, sino miramos en toda la escritura que Pablo enseña que deberías de tener mucho cuidado con quien te cases si es que escojas casarte. Deberías casarte con alguien que ame al Señor Jesucristo y que lo pone primero en su vida. Nunca vas a encontrar una persona perfecta para casarte. Todas las personas tienen batallas con la carne, pero te quieres casar con alguien que está moviendo en la misma dirección que tú, hacia el Señor y viviendo para la gloria de Dios. Pablo no está enseñando que se case con cualquier persona que encuentre lo más pronto que se pueda. Y eso nos trae al próximo punto. El matrimonio también es un don. Es algo muy único que Dios ha diseñado para hacer
disfrutado. En versículos 1 a 4, Pablo habla de esa verdad y lo explica. Entonces, vamos a regresar al versículo 1 otra vez. Hemos pasado mucho tiempo en versículos 8 y 9 y ahora al 1 otra vez. Y aquí está el problema. Y por eso no empezamos en el primer versículo. Porque regresando aquí a este versículo, estamos confrontados con una challenge. Una batalla, I don't know. Una batalla de cómo entender esto. No es muy claro en el versículo 1 si Pablo está contando un dicho de esos tiempos, si está diciendo un poco de la parte de la carta que vino de los Corintios, o si está hablando de un principal universal de esos tiempos. Desafío. Hubiera estado claro para los que le estaban escuchando y leyendo en esos momentos, pero para nosotros tal vez parece un poco nublado o no claro qué es que está diciendo. Y por eso depende en la traducción de escritura que está leyendo, se traduce en una variedad de maneras. En el versículo 1, lo más cerca a lo griego sería como el New American Standard, hablando de lo que en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué significa tocar una mujer? Pues eso es una expresión para intimidad sexual. En la versión New American Standard lo traduce, es bien para un hombre no tener relaciones sexuales con una mujer. Entonces, para tocar a una mujer se refiere a la intimidad sexual. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta información? Pablo está diciendo un principal universal para todos, sin importar las circunstancias, que evite la intimidad sexual en todas circunstancias, hasta incluso el matrimonio. Porque yo miramos en la escritura que eso no es lo que está diciendo, porque Pablo y la escritura, la Biblia apoya la intimidad sexual en el matrimonio. Es algo hermoso que Dios ha creado para disfrutar y placer y para seguir haciendo nuevas generaciones. Dios no creó la intimidad para ser una cosa de los esposos o para ser para las esposas, sino para algo para todo el matrimonio entero. Entonces, en el versículo 1, yo estoy de acuerdo con las traducciones que dicen la segunda mitad de este versículo, que Pablo está respondiendo directamente a algo que los corintios le habían preguntado. Y el versículo 2 empieza con la palabra pero. Estás preguntando de eso, pero hay algo que tengo que compartir con ustedes. Hay una pieza que faltan y que está diciendo que no están mirando de un punto de vista correcto.
Entonces, puede ser, puede ser que los corintios, algunos de los corintios, respondiendo a la inmoralidad a su alrededor, adoptaron la posición que todo sexo, hasta sexo entre matrimonio, se debe de evitar. Decían, mira, toda la inmoralidad y los problemas que parece que crea el sexo. Tal vez el sexo no es bueno. Tal vez se debe de evitar siendo soltero o casado, pero tal vez no deberían de tener nada que ver con eso. Pero aquí es el problema. Eso es equivocado. Pablo sabía que era equivocado. Entonces por eso escribió para hablar de eso y persuadir que Pablo, que valoraba mucho a de ser soltero, pero él sabía que eso era equivocado de evitar relaciones sexuales en el matrimonio. Era equivocada esa creencia. Entonces en versículo 2 a 5 escribe, pero a causa de las fornicaciones, entonces paramos aquí, Pablo reconoce, como hemos visto, la realidad que el daño que se puede hacer a la inmoralidad sexual. Pablo reconoce que toda actividad sexual fuera del matrimonio es pecado. Pablo no es ignorante de eso. Habla a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces paramos aquí. Obviamente, eso dice que no se puede tener muchas esposas. Cada esposo puede tener una esposa. Una esposa puede tener solamente un esposo. La Biblia nunca muestra múltiples esposas o esposos como una buena cosa. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Las primeras palabras del versículo 5, no os neguéis el uno al otro. Unos puntos que quiero llamar su atención, que yo pienso que ayudan y son razonables, que la primera observación es como una advertencia para que no tomemos este texto en una dirección equivocada que no quiso Pablo. No piensen que el matrimonio resuelve o remueve toda tentación de pecado sexual. No lo hace. Y no lo tengo que comprobártelo, porque ustedes saben que así es cierto. Es obvio, todo lo que miramos alrededor, que siempre es posible, hablando en matrimonio o cualquier buen don que nos da Dios, es posible que no nos satisface, que seamos descontentos o que quejemos de los dones que Dios nos da. Es muy posible para esposos y esposas rechazar a sus esposos para alguna fantasía o pecado. Pablo no está diciendo que el matrimonio es una cura
para la tentación de pecado sexual, sino da contexto para usar el don de intimidad sexual de manera hermosa. Entonces, no piensen que el matrimonio resuelve o remueve tentación. La segunda observación, frecuencia, intimidad sexual en matrimonio continuo es implicado claramente en versículo 3. Como dice en el versículo 4, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esta verdad solo tendrá más énfasis en el versículo 5. Pablo advierte a los esposos y las esposas que no se deben de separar por demasiado tiempo. Entonces, eso implica intimidad continua en el matrimonio. Tal vez dice, eso suena como una buena idea y yo apoyo las escrituras. Entonces, ¿qué tan seguido es correcto? ¿Qué es la frecuencia correcta? Y es una buena pregunta y yo soy la persona equivocada para hacer la pregunta. Yo no sé qué es el número para ti y tu esposo. Yo no sé en qué temporada de tu vida estés y qué estreses y dificultades que tengas en tu vida con trabajo y familia y salud. Yo no sé cuáles son tus preferencias personales, pero lo que sí sé, tal vez dice, no, Chris Fritz no sabe mucho, y yo digo, no sé mucho, pero yo sí sé, tú sí sabes, necesitas que tienes que hablar con eso, con tu esposa. Tienes que hacerlo, tienes que hablar con ellos. Tu esposa puede contestar esa pregunta. Juntos pueden trabajar para saber cómo. Esposos y esposas se deben de platicar de todas cosas importantes en la vida, sean espirituales, físicas. El versículo 5 ni tiene sentido si las parejas no están hablando de esas cosas. Entonces, importa mucho la frecuencia. Y observación número 3, pienso que es razonable entender que deberías dar pensamiento y atención regular a lo que tu esposa mira como atractivo. Yo sé que esto es un tema muy sensible y complejo. Cuando empezamos a hablar de atracción y deseo, apariencia personal, la verdad que es para todos nosotros, hay cosas de nosotros que no podemos cambiar. Hay cosas de nosotros que no podemos cambiar. Hay cosas que sí cambiaríamos si podríamos. Pero también es cierto que ninguno de nosotros puede competir con los supermodelos que arreglan sus imágenes en las computadoras. Vivimos en un mundo caído. Es tontería y gastar tiempo haciendo fantasía como de perfección. Pero también es verdad que podemos ver hermosura en uno al otro que ningún otro lo puede ver. Podemos valorar cosas uno del otro que nadie más mira o observa.
La certeza en el matrimonio ayuda a que se valoren los unos a los esposos a las esposas. Habla de el esposo dando a su mujer y la mujer, la esposa dando a su esposo la intimidad. Que ninguno tiene potestad sobre su cuerpo, sino su esposo o su esposa tiene ese potestad. Y si es cierto, y es cierto, es razonable pensar que un esposo debe de pensar mucho en lo que le va a agradecer o agradar a su esposa. Y la esposa debe de pensar en lo que le agrada a su esposo. Hacemos a nuestros esposos o esposas autoridades en nuestras vidas cuando damos preferencias a ellos y a sus deseos y sus gustos. Y tal vez se oye raro, pero somos, en fin, siguiendo a Jesucristo que dejó su propia vida, sacrificó su propia vida para su gente, para redimirlos. Entonces, en este texto Pablo está describiendo un mutual regalar o servir al uno al otro. Es un tema complejo, pero hay dos trampas en las cuales no queremos caer. La primera trampa lo llamo extrema ansiedad sobre nuestras apariencias, constantemente preocupándonos de cada arruga y cada cana. Eso no es bien ni saludable. Sí, hagan lo que puedan para gustar a sus esposos o esposas, pero no se preocupen hasta ansiedad sobre sus apariencias, porque así no quiso Dios y no queremos caer en esa trampa. La otra trampa es negligencia. Es como decir, no me importa lo que me piense mi esposa, porque se trata de mí y lo que me hace cómodo a mí, que me gusta, de qué tengo ganas de hacer hoy. Son mis decisiones, pero de verdad, en la verdad, en el matrimonio somos llamados a reflejar a Jesucristo. ¿No estás disponible a valorar o respetar a las decisiones de tu esposa? En cómo te vistes o cómo hables o cómo te presentes a ellas. ¿Piensas que tu modo de pensar solo en ti mismo agrada a Dios? Yo pienso que esos dos extremos son malos. Entonces esa ansiedad y preocupación o la negligencia, y en su lugar yo pienso que Pablo nos llama a un balance bíblico donde no nos obsesionamos, pero sí pensamos y consideramos en lo que nuestras esposas o esposos vayan a querer. Y la cuarta observación es que el sexo no hace bueno al matrimonio sino siguiendo al ejemplo de Cristo, mostrando y dando amor sacrificial. Eso es lo que es bueno en los ojos de Dios. Amando el uno al otro sin pensar sin egoísmo,
Es lo que hace bueno al matrimonio en los ojos de Cristo. El énfasis no es en tomar, sino dar. No está diciendo, ve a tu esposa y toma lo que quieras, sino dice, vez tras vez es dar y servir. Dice, el esposo debe de dar a su esposa. Dice, la esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y dice que el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En el versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro. Y fíjense que el texto nunca dice, y esposos, si no pienses que tu mujer está cumpliendo, tú le echas esos versículos en su cabeza para manipularla a hacer lo que tú quieras. Pero eso no es en ningún lugar en este texto. El matrimonio es muchísimo más que el sexo. Pablo no está tratando de reducir el matrimonio a algo solamente físico. Ser decepcionado o disgustado en algo no es razón de salirse de su matrimonio o retirarse, sino son razones para seguir más y tratar más de enamorar a su esposa. Siempre hay más trabajo que hacer porque aún no estamos conformados a la imagen de Jesucristo, ni los esposos o esposas. Aún hay mucho trabajo que hay que invertir en esto de imitar a Jesucristo. Siempre hay más maneras de servir el uno al otro o de mostrar el amor de Dios sacrificando para tu esposo o tu esposa. Un punto más que Pablo dice, una objeción que viene. Ok, en el día y este tiempo en la cultura hay una responsabilidad del esposo. Y ¿qué es que ha dominado su cultura? Aquí Pablo pone la responsabilidad al esposo para poder dar a su esposa. Dice que no tiene usted autoridad sobre su propio cuerpo. Esto es revolucional en ese día y quizás hoy día también, para no ser obsesado de llevar, pero de dar y servir a nuestro marido. Intimidad sexual es una manera para el esposo y esposa para entender. Y él está hablando de las preguntas que los corintios tienen. Entonces dice, ¿hay algún tiempo para los hermanos para dejar de tener relación íntima? Y él tiene una respuesta para eso. Y él dice aquí en su respuesta aquí, como una concesión y también con una advertencia, dice en verso 6 va con 5, aquí está concesión. Leemos entonces 5 y 6. En 5 dice, no os neguéis al uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente a la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiene Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice, para no tener, se puede tener, no tiene que hacerlo, pero puede tener un tiempo sin ser íntimo si los dos están de acuerdo.
Pero si hay algo tan grave, significante, para que necesitan ustedes ir a salirse de estar íntimo para poder orar juntos, se puede hacerlo. Eso será buena cosa para hacer juntos, pero no puede ir por mucho tiempo. Necesitan regresar juntos otra vez, porque si no regresan juntos, están en riesgo de tener ataque que no es necesario, pero ataque de Satanás. Pablo es muy dramático, ¿no? Aquí escribe que es para que Satanás no puede atacarte. Mira, hoy es 2021, ni creemos en Satanás ahora. Decimos que hay un enemigo aquí que me odia, que odia mi matrimonio, que odia la gracia, fidelidad. Sí, sí hay un enemigo, es verdad. Si eres soltero, tienes un enemigo que te odia. Él te odia y quiere usar deseo para corruptarte y traer miseria a su vida. Si eres casado, tienes un enemigo, alguien que odia a usted, que odia su matrimonio y quiere dañarlo, corruptarlo, usar deseo para destruir a usted y destruir a su matrimonio y su esposa. Entonces hay algo más que necesitamos pensar aquí. Aquí Satanás es el grande corruptor de los buenos dones y va con alegría a usar el deseo sexual para destruir y llevarte fuera de Dios. Pero él no puede competir, no puede pelear contra las riquezas de la gloria y gracia de Dios. La manera en que él escribe aquí, las palabras que usa, dice que Satanás va a usar deseo. Él no es el que ha creado deseo, pero él lo puede usar. Dios creó a deseo. Es un don de Dios que está dado. Pero Satanás va con alegría a corruptarlo. Satanás él delita en dañarlo. Mira, el crecimiento de deseo no es victoria para Satanás, pero eres en riesgo de que Satanás lo va a usar. No es que Satanás ha ganado si crece su deseo. El más que crece deseo en usted no es que Satanás ya ha ganado, pero es más vulnerabilidad que Satanás puede usarlo. Es más fácil ser tentado para obtener eso en una manera pecaminosa. Ya sabes que esto es verdad, voy a decirlo. Nunca debes ir para comprar comida en la tienda cuando tienes hambre, porque cuando tienes hambre todo parece muy bueno en la tienda grosetería. Cada bolsa de chips, cada cosa que mires ahí parece muy rico y quieres comprarlo porque su deseo está allí. Y cuando tienes hambre es más vulnerabilidad. Y teniendo deseo no es no es Satanás ganando, pero Satanás puede usarlo. Satanás está contra usted como un soltero y contra usted como un casado. Satanás está para adultería. Satanás es para destruyendo matrimonio. Satanás está contra su marido, está contra matrimonios, él está contra los solteros, como Pablo quieren usar su soltería para servir al Señor. Satanás no es alguien que pierda fácil. Satanás es muy experto de
de ganar este tipo de batalla. Entonces, ¿qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Dónde está la esperanza? Está hallado, no está hallado en matrimonio, no es en usted. La esperanza no es en ser soltero, la esperanza es en yo me amo, esto es hallado en Dios mismo. Ahí está la respuesta. Esperanza es hallado en conociendo a Dios, haciendo un tesoro de las cosas de Dios, siguiendo a Dios en todas cosas. Y para mostrar a usted quiero que miras en su Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 a 5. En 1 Tesalonicenses 4, aquí es lo que Dios desea para nuestra vida. Pablo escribiendo aquí de los deseos de Dios para nuestra vida y la diferencia que se hace entre los que caminan en justicia y los que poseen a su cuerpo en santificación, que pueden controlar sus cuerpos contra los que están haciendo los deseos todo el tiempo. Aquí dice, verso 3 a 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepan tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué es el problema de los gentiles? ¿Por qué siempre están ellos corriendo a los deseos? Es porque no conocen a Dios, no conocen el bueno de Dios, la gracia de Dios, no han experimentado el perdón de Dios, ser transformado por Dios, no está caminando con Dios, no ha recibido el don del Espíritu Santo. En un verso después, aquí en verso 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. Dice, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Como hemos terminado, capítulo 6 dice que somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu que vive en nosotros. Todo lo que hemos hablado hoy día de matrimonio, de soltería, de las cosas sexuales, es una extensión de esto, de esta verdad. Usted como un soltero, uno como casado, ¿por qué debes dar importancia a su soltería o a su matrimonio? ¿Por qué debes usted dar importancia a santidad? ¿Por qué debes poner importancia a este? Debes poner importancia a este, vas a querer este si usted recuerdas de quién eres y quién eres en Cristo. Vas a estar motivado entonces caminar en santidad, vas a querer caminar en una manera porque no eres usted de sí mismo, pero estás comprado por la gloria de Dios. Usted es un templo del Espíritu Santo. Su vida es de algo y alguien más grande de usted. Eres comprado por un precio, entonces glorificar a Dios en su cuerpo, soltero o casado. Esa es la meta, para ver a Dios glorificado en magnificando a Dios. ¿Quién eres? ¿Cómo vivir? Magnificando a lo que Cristo ha hecho para nosotros. Ya terminando aquí, quiero hacer unas concesiones aquí. Te voy a dar algunos de mis propios. Yo entiendo que hemos cubrido mucho tierra aquí. Hemos cubrido 9 versos. Si no hemos respondido a todas sus preguntas, regreso la próxima semana y Pastor Esteban va a responder a todas sus preguntas. Él va a continuar en el texto aquí. Hay mucho más que necesitamos decir de esto, de matrimonio, de soltería, nuestra sexualidad, de lo que Dios nos ha dado. Pero hablando de
Estos son tópicos difíciles, complejos. Entonces, si necesitas orar con alguien, hablar con alguien, necesitas ayuda y recursos para crecer y entender en esta área, para ser quien Dios quiere que seas. Entonces habla con nosotros, por favor, no quedes silente. Manda un email, un llamado por teléfono para hablar para uno de nuestros ancianos aquí, consejadores. ¿Necesitas usted crecer en estas cosas? ¿Necesitas consejo? Puedes hablar con nuestros que hacen consejo aquí. Serán alegres para tener un tiempo con usted. Si estás participando en una de nuestras clases de matrimonio, ya estamos haciendo para un año ya, cuando hemos mirado el matrimonio un día en el año 2020. Si tienes oportunidad de estar en una de estas clases, si quieres estar, puedes hablar con los Blairs, pero si estás aquí hoy día y piensas que todo es una locuría, que la idea de amor que sacrifica a sí mismo, el Espíritu Santo, dices, es tonto todo queremos hablar con usted, orar con usted. Si no conoces al Señor Jesucristo como su Salvador, si estás batallando de qué es todo perdón, ni sabes de qué estamos hablando, queremos explicar y orar con usted. Habla con nosotros. No quede silente. Vamos a tener unos aquí en la frente y a la puerta con quien puedes hablar. Oramos y vamos a terminar cantando juntos. Padre gracioso, reconocemos que como individuales batallamos en variedad de maneras. Soltería es difícil, ser casado es difícil y no podemos hacer solos. Necesitamos a usted, necesitamos su poder, su espíritu. Y gracias, Señor, que no nos has dejado ser solos, pero nos has llamado a ser los hijos de luz para reflejar su naturaleza, su gloria. Oramos para nosotros que estamos aquí y los que están mirando por el internet. Señor, ayúdanos a tomar el paso correcto. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a amor a los alrededor de nosotros. Cuando estamos pensando mal de soltería, ayúdanos a arreglar eso. Cuando estamos pensando mal de matrimonio, ayúdanos a arreglar eso. Oramos que seremos los que son rápidos para arrepentirnos, para que podamos usar misericordia de Dios. Y oramos para su gloria, nuestro bueno, en el nombre de Jesús. Amén.